Estimados colegas cirujanos, dentistas y técnicos dentales, para mí es un honor y un placer saludarles. Les habla la doctora Maite Vargas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de rebases, técnica indirecta y cambios de base. Para comenzar, mis queridos colegas, vamos a hablar primero de el procedimiento clínico, que va a ser breve, una pequeña introducción que les voy a dar. Y posterior a esto ya vamos a hablar de todos los procesos y protocolos del laboratorio. Entonces, mis queridos clínicos, lo primero que vamos a hacer es decidir cuánto tiempo necesito dicho rebase en boca. ¿Por qué razón? Porque se puede realizar de diferentes materiales. Entonces, si yo necesito algo que me dure mucho tiempo, o sea, un rebase que dure años, de 3, 4, 5 o más años, puedo recurrir a resinas acrílicas, que son precisamente rígidas, ¿sí? Que son las tradicionales, que es la PMA, que usamos siempre, ¿sí? Para nuestras prostodoncias podemos utilizar también silicón, sí existe un silicón que es de grado médico tipo A, o también podemos recurrir a resina acrílica blanda, que sería un ejemplo clásico, es el Softy termocurable, que ese tipo de materiales me van a durar bastante tiempo, estamos hablando de años, ¿sí? Ahora, si yo necesito que ese rebase dure un poco menos, a lo mejor nada más es mientras el paciente pues a lo mejor tiene las posibilidades, o a lo mejor se recupera de una cirugía, en fin, son tantos factores, pero que precisamente esa prostodoncia la necesito solo que esté un tiempo breve en boca, estamos hablando de meses. Podemos recurrir al uso de resinas autocurables o autopolimerizables, que también igualmente hay rígidas, que son ahora sí que la PMA, pero de tipo autocurable, ¿sí? Que es la resina acrílica autocurable. O también existe una versión de Softy también que es autocurable, que precisamente este Softy ya lo habíamos mencionado en la técnica directa, que también se puede emplear directamente en boca. Ahora, esos materiales autocurables, ¿sí? Hago la aclaración, los dejamos poco tiempo en boca debido a su naturaleza, que son porosos per se. Entonces, por lo tanto, me van a dejar sabores, olores y se van a pigmentar fácilmente. Entonces, por esta razón es que se utilizan únicamente de manera provisional, ¿sí? Entonces, una vez hecha esta pequeña introducción, ¿qué es lo que vamos a realizar? Bueno, podemos hacer varios caminos. Uno, necesitamos mandar al laboratorio la prostodoncia y necesitamos mandar también ya sea una impresión o un modelo para que se pueda realizar el rebase. Entonces, ¿cómo voy a tomar esa impresión? Primero podemos desinfectar muy bien antes de hacerle nada a esa prostodoncia. Primero la vamos a desinfectar muy bien, la vamos a lavar muy bien, y posterior a esto, ahora sí ya podemos ya hacer todo el proceso. Podemos utilizar esta misma prostodoncia como un portaimpresiones. Lo que vamos a hacer es colocarle silicón ligero y vamos a tomar una impresión con esta misma prostodoncia, ¿sí? Aquí la prostodoncia me va a servir de portaimpresiones. Esa es una. Y una vez de que ya haya vulcanizado el silicón, lo sacamos de boca y lo puedo mandar así al laboratorio. O bien, si quiero hacer algo todavía mejor, puedo mandar el modelo, ¿sí? O sea, puedo correr esa impresión y mando el modelo junto con la prostodoncia. También se puede hacer. Otra es que si yo tengo la cucharilla individual que le hicimos a ese paciente, a lo mejor hace años y por ahí la tengo guardada, entonces
puedo utilizar esa cucharilla o portaimpresiones y tomarle una impresión nuevamente con ese mismo portaimpresiones. O bien hacer con un portaimpresiones normal, tradicional, y a lo mejor no con silicón, pero sí con alginato, tomar el modelo y posterior a esto correr bien el modelo y mandarlo al laboratorio. Entonces tengo estas opciones. Entonces ya dependerá del criterio individual de cada uno de ustedes. Entonces voy a mandar este modelo o la impresión al laboratorio y también obviamente una orden de trabajo donde voy a especificar todo el material que se va a realizar, en qué material quiero que se haga ese rebase. Entonces obviamente ya nos pusimos de acuerdo previamente nosotros como clínicos con nuestro laboratorio, ya hablamos muy bien y ya nos pusimos de acuerdo en sobre qué materiales o qué técnicas están realizando. Porque luego pasa, mis queridos colegas, que no todos los laboratorios manejan todas las técnicas. También existe esa situación. O muchas veces no lo manejan porque o no hay el material o bien no conocen cómo manejar ese material. Entonces, bueno, existen las dos situaciones. Entonces ya nos pusimos de acuerdo y ya le pusimos ahí qué tipo de material necesitamos. Entonces, así como está, lo vamos a mandar al laboratorio. Mientras tanto, nosotros en el laboratorio, ¿qué vamos a hacer, mis queridos técnicos? Bueno, vamos a recibir ya sea el modelo o la impresión. Si es la impresión, ¿sí?, ya sea con una cucharilla o con la misma prostodoncia, lo que vamos a hacer es correrla, ¿sí? De preferencia, acuérdense de desinfectar muy bien los modelos, siempre se los digo, y las impresiones, por favor. Sobre todo esa prostodoncia la deben de limpiar muy bien, desinfectarla y posteriormente a esto ya hacer el modelo. Una vez de que tengamos el modelo, ahora sí retiramos ese silicón, si ese fue el caso. Retiramos el silicón de la prostodoncia y podemos hacer una situación. Podemos tomar un fresón, ¿sí? Aquí yo les recomendaría un fresón que sea de grano grande, de grano grueso, ¿sí? Para que me deje una superficie muy áspera. ¿Como qué tipo de fresones? Existen unos que son de color rojo, ¿sí? De color rojo oscuro, ¿sí? Que eso me permiten... O si ustedes agarran ese tipo de piedras, por decirlo así, son piedras rojas, o son, bueno, casi como entre café y rojo, un color así tienen, que son bastante rugosas, a diferencia, por ejemplo, de una piedra blanca, que esta es mucho más suave, mucho más fino el grano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese tipo de piedra? Lo que vamos a hacer es darle una pasada a toda la base protésica de la prostodoncia. Con esto voy a obtener una retención mecánica, ya sea de la resina acrílica o del silicón o del material que vaya yo a realizar. Obviamente, después de hacer este paso, vamos a limpiar muy bien la prostodoncia para quitarle cualquier rebaba, cualquier residuo que haya quedado. Y ya ahora sí, vamos a proceder a hacer el rebase como tal. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es colocar dicha prostodoncia en el modelo, ¿sí? Entonces, debemos de checar el ajuste, el sellado periférico de toda la prostodoncia. Entonces, lo que vamos a hacer es, si vemos que le falta mucho, estamos hablando a lo mejor de 1 o 2 milímetros, podemos proceder a llenar estos espacios con cera, ¿sí? A manera de que se quede sellada la prostodoncia. Entonces, una vez de que ya hicimos esto del encerado, les recomiendo que utilicen cera neutra, ¿sí? Como la tipo toda estación, o cera para bases, que es de color rosa, ustedes la han visto, que es una cera neutra, ¿sí? Esto más que nada, acuérdense que lo hacemos precisamente para evitar que nuestro material que vayamos a hacer el rebase se pigmente. Entonces,
Una vez hecho esto, podemos proceder a enmuflar. Entonces debemos de checar siempre qué tipo de rebase me van a pedir. Ahorita vamos a hablar en primer lugar, del rebase con resina autocurable o autopolimerizable. Entonces, ese procedimiento lo podemos hacer ya sea en una mufla total, o existen también otros dispositivos que sirven para hacer ese tipo de procedimientos, que hay unas de 2 tornillos y otras de 3 tornillos también. Entonces procedemos a hacer el enmuflado, con la diferencia que le vamos a colocar vaselina a toda la prostodoncia para evitar que se incruste el yeso en la superficie y luego se nos haga un poco complicado retirarlo. Y procedemos después a desencerar de manera tradicional, como lo hacemos siempre, y abrimos nuestra mufla y ahora sí, ya estamos listos para preparar nuestra resina acrílica. Entonces lo que vamos a hacer es ya sea que utilicemos la rígida o utilicemos la blanda. Primero voy a hablar de la rígida. Entonces vamos a mezclar en un godete de vidrio, ahora sí que polvo y líquido, según las proporciones que nos marque el fabricante. Revolvemos muy bien y posteriormente, cuando llegue a su etapa plástica, ahora sí que lo sacamos, lo colocamos en su lugar, cerramos la mufla y podemos prensar. Y ya después, o bien atornillamos según sea nuestro caso, y lo dejamos polimerizar así prensado, de preferencia unos 15 o 20 minutos. Y posterior a esto ya retiramos todo ahora sí que todo el excedente, lo recortamos con discos y piedras. Procedemos a hacer el pulido y el terminado, lavamos muy bien y ya lo podemos mandar a la clínica. Ahora, si optamos por utilizar la resina autocurable pero en su versión blanda, el procedimiento es el mismo. La única diferencia es que acuérdense que estos materiales a la hora de manipularlos es muy rápido, ¿sí? Entonces, cuando no esperen que llegue a su etapa plástica, porque nunca va a llegar a la etapa plástica, sino que ustedes, cuando mezclan el polvo y el líquido, va a quedar como si fuera un gel transparente. En ese instante lo colocan en su lugar y posteriormente pueden hacer la presión, cierran la mufla, la prensan y la pueden dejar igual 15-20 minutos. Y aquí el procedimiento es más sencillo. No es necesario llevar a cabo un procedimiento de pulido como tal. Lo único que hacemos es rescatar la prostodoncia, cortamos con un instrumento filoso los excedentes y eso es todo. Y ya está lista nuestra prostodoncia para lavarla muy bien y mandarla a la clínica. Ahora, un pequeño tip que les voy a pasar. ¿Se acuerdan que le habíamos hecho a la prostodoncia una retención mecánica? Bueno, se ha demostrado que para aumentar la adhesión de los rebases, para hacerle una retención química a la resina acrílica, se le puede colocar un poco de monómero antes de colocar la resina acrílica y posteriormente hacer el prensado. ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan que hablábamos que desencerábamos, ¿no? Entonces, antes de colocar la resina acrílica, podemos colocar unas gotas de monómero y esparcirlo muy bien por toda la superficie de la base protésica, colocar el material y con eso le vamos a dar una retención química mayor. Entonces, ese es un pequeño tip que les paso también. Este tip lo podemos emplear para tanto lo que es las resinas acrílicas auto como para las termo también. Tiene el mismo efecto. Es una retención de tipo química. Entonces, ahora, mis queridos colegas, ya hablamos de este tipo de rebases
autocurables. Ahora vamos a hablar de los termocurables o termopolimerizables, o también se les llama resina acrílica normal o lenta. También resina acrílica lenta o acrílico lento también le dicen, dependiendo de la latitud en donde me estén escuchando. Entonces, ese tipo de resinas son más durables, nosotros lo sabemos. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para hacer? Primero, acuérdense que nuestra prostodoncia ya tiene una retención mecánica, ya la hicimos con una piedra rugosa, ¿sí? O más bien de grano grueso. Hicimos una retención para que quedara un poco áspera, precisamente para que pueda recibir el material de rebase y sea más, se retenga mejor. Entonces, lo que vamos a hacer es muy parecido a lo que hablábamos con la cuestión autocurable. Lo que vamos a hacer es igualmente colocar nuestra prostodoncia en el modelo. Si de ser necesario, enceramos todo el sellado periférico y posterior a esto enmuflamos. Igualmente acuérdense de ponerle vaselina a la prostodoncia para que no se le incruste el yeso, se los digo. Entonces, posterior a esto, hacemos todo el enmuflado normal, desenceramos y abrimos nuestra mufla. Entonces, ahora sí, vamos a colocar el material que vamos a emplear. ¿Qué materiales podemos emplear en este paso? Bueno, dependiendo lo que nos marque el clínico. Podemos utilizar silicón. Acuérdense que es un silicón tipo A, grado médico, ¿sí? Que se emplea para ese tipo de técnicas. Puede ser también resina acrílica rígida, que es la tradicional con la que se hacen todas las prostodoncias. O puede ser también una resina acrílica, pero en este caso en su versión blanda, que el ejemplo clásico es el Softy, pero en su versión termocurable, que es diferente al otro que veíamos en los rebases directos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a preparar nuestro material según las especificaciones del fabricante, ya sea ahora sí que la versión blanda, la versión rígida o bien el silicón, ¿sí? Entonces aquí sí hago un poquito la aclaración de que el silicón, algunos sistemas nos manejan que coloquemos un adhesivo, que ese ya viene en el kit. Entonces ya dependerá, les digo, del material, que sí va a cambiar un poquito en ese aspecto la manipulación del material. En cambio, ya tanto el rígido como el blando podemos colocar, para hacer una adhesión de tipo químico, unas gotas de monómero, y posterior a esto, como decíamos, preparamos el material, lo empacamos o lo ponemos en su lugar. Posteriormente prensamos, cerramos la mufla y prensamos, y posteriormente hacemos la cocción el tiempo que nos marque el fabricante. Entonces, una vez ya terminado pasado el tiempo, ahora sí que ya que esté fría toda la mufla, procedemos a abrirla, rescatar nuestra prostodoncia y ya hacemos el rescate, obviamente el recorte, el pulido y el terminado. Procedemos después a lavar muy bien nuestra prostodoncia y ya está lista para mandarla a la clínica. Y a nosotros como clínicos pues la vamos a recibir, y posterior a esto ya la podemos colocar en boca, y si de ser necesario pues hacemos un reajuste que creamos pertinente. Entonces, eso es en cuanto a los rebases. Ahora tenemos otro procedimiento que se llama, o se le conoce como cambio de base. El cambio de base, mis queridos colegas, normalmente se elabora o se opta por hacerlo cuando existe demasiada discrepancia en cuanto al ajuste de una prostodoncia. Entonces, o también a lo mejor el paciente tuvo algún accidente
que se le cayó la prostodoncia, en fin, pasan muchas cosas, ustedes lo saben, de tal manera que se comprometió todo el sellado periférico. Entonces a lo mejor le falta alguna parte, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer en estos casos? Bueno, pues para no realizar una prostodoncia nueva, que obviamente pues a lo mejor es más gasto para el paciente y demás, se opta por hacer un cambio de base. Ahora, acuérdense que para poder realizar ese tipo de procedimientos, ya sean de rebase o de cambio de base, debemos de verificar que los dientes estén completos, ¿sí? De la prostodoncia estén bien, porque si ya están demasiado desgastados, realmente no vamos a avanzar gran cosa, porque no va a durar mucho tiempo la prostodoncia. Entonces sí es muy importante que los dientes estén pues lo más preservados posibles, que tengan buena oclusión, buen aspecto también, entonces podamos realizar ese tipo de procesos. Entonces el cambio de base es hacer de alguna manera un rebase, pero más radical, ¿sí? Me refiero a la extensión misma de la prostodoncia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desgastar con un disco gran parte de la base protésica. No la vamos a quitar totalmente, ¿sí? Pero sí voy a quitar bastante. Entonces, vamos a quitar toda esa parte. Posteriormente voy a colocar los dientes en el modelo y voy a encerar todo la parte que ya quitamos. Vamos a hacer el encerado. Entonces, después de haber hecho el encerado, ahora sí vamos a proceder a hacer el enmuflado. De hecho, el procedimiento es muy similar a lo que veíamos en lo de los rebases. Igualmente vamos a enmuflar, vamos a desencerar y posterior a esto vamos a colocar. Normalmente este tipo de cambio de base se hace con resina rígida, porque hacerla se podría hacer con resina blanda, ¿sí? Como el Softy termocurable, pero yo no se los recomiendo porque es bastante la extensión. Entonces como que no va a quedar muy bien esa prostodoncia. Yo les recomiendo que sea mejor de tipo rígido, porque de alguna manera es como volver a hacer la prostodoncia, de alguna manera, si ustedes se dan cuenta. Entonces, porque es bastante la extensión, porque acuérdense que desgastamos. Ahora, hay mucha discrepancia porque hay colegas que dicen que hay que cortar la prostodoncia hasta un poquito después, hagan de cuenta como 1 o 2 milímetros más abajo de donde está la porción cervical de los dientes, y todo lo demás quitarlo. Es lo que dicen algunos. Otros dicen que un poquito menos, ¿sí? Entonces ya dependerá del caso individual, pero como ustedes pueden darse cuenta, es bastante lo que estamos retirando. Entonces, por esta razón les digo, no conviene hacerlo de resina blanda, lo vamos a hacer con resina rígida, y normalmente es termocurable, precisamente para que quede bien. Y de hecho, inclusive hay prostodoncias que ni se nota cuando les hicieron el rebase, o un cambio de base, no se nota de hecho, porque lo vamos a hacer con el mismo color, y como es termocurable, acuérdense que dura mucho tiempo, ¿sí? Por las características per se del material. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como decíamos, encerar, enmuflar, desencerar. Ponemos nuestra resina acrílica termocurable, prensamos muy bien y hacemos la cocción de manera tradicional. Posteriormente hacemos nuestro recorte, nuestro pulido, nuestro terminado. Lavamos muy bien la prostodoncia y ya la podemos mandar a la clínica. Entonces, como ven, son procedimientos que se pueden realizar en el laboratorio muy bien. Y también se me olvidaba decirles que ya sea el cambio de base o a lo mejor algún rebase de tipo rígido, están indicados en pacientes que necesiten, como de alguna manera, valga la expresión coloquial, renovar su prostodoncia,
¿Por qué razón? A lo mejor no tienen ahorita por su economía, ¿verdad? A lo mejor es alguna razón económica, o a lo mejor tiene alguna enfermedad, ¿verdad? Que citarlo muchas veces pues le causa ansiedad, le causa problemas. A lo mejor tiene problemas de movilidad o de motricidad. Entonces es complicado, ¿no? Muchas veces hacer ese tipo de procesos en pacientes. Entonces se ahorran muchos pasos porque se ahorran muchas citas, que de otra manera habría que hacerle bases de registro, rodillos, prueba de dientes y luego ya darle a su prostodoncia. Normalmente son 4 citas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sí, se ahorran 2, porque nada más sería la toma de impresión y ya la siguiente ya está su prostodoncia lista, ya se lo lleva y ya está. Entonces, como ven, pues es mucho más fácil, ¿no? Sí, entonces es mucho más fácil, mucho más sencillo, se ahorra tiempo, se ahorra dinero también, y entonces por eso es que existen ese tipo de procedimientos. Entonces, mis queridos colegas, si tienen alguna duda, alguna pregunta, les voy a explicar que me lo hagan llegar. Me pueden escribir en Facebook, ahí me pueden encontrar como May Vargas. O también en Instagram, ahí estoy como May Vargas 0480. Y en ambas plataformas estoy, mi perfil es de 2 tigres en la nieve. Así es la foto de perfil. O también me pueden seguir a través de Spotify, iHeartRadio, sus bocinas inteligentes. También tenemos ya canal de YouTube, donde tenemos un videocast. También ahí lo pueden ustedes también escuchar. O también a través de YouTube Music también pueden escuchar el podcast. Y lo pueden buscar con el mismo nombre. Acuérdense que se llama Prótesis Dental, Enfoque Clínico y Técnico. Y recuerden que la alegría y la libertad del espíritu nos la otorga el conocimiento. Hasta la próxima.